Bueno, buenas noches casi. Bueno, yo soy licenciada en Administración y contadora pública. Me dedico a la evaluación de la calidad educativa, digamos, eso es lo que más me gusta hacer. Soy desde hace varios años docente de universidades públicas de nuestro país y de alguna que otra privada así a pedido. Y construyo desde hace muchos años algunos espacios de actividad fuera de lo que es netamente académico, que es más que nada tiene que ver con la construcción de los lazos con el medio o el mercado productivo de las regiones. En esa oportunidad, y particularmente por esta razón estoy acá, yo trabajé en la construcción de la Escuela de Dirigentes Sociales de nuestra universidad, de la UNNOVA, y trabajé en algún diseño de propuestas como esta para otras universidades. Entonces tengo como unos cuantos años en esta actividad y siempre, como le digo a Patricio, estos espacios los construyen más los que vienen a participar que los que los soñaron o los pensaron, porque depende mucho de qué es lo que sucede en el aula en ese momento. Exacto. Así que no siempre los temas son del todo interesantes. A mí me tocó justo uno que por ahí puede resultar motivador. Soy un poco más inquieta de lo que estoy siendo en este momento y eso es un valor agregado a efectos de la filmación. No suelo quedarme tan tranquila, camino, voy, vengo, el que me ha tenido alguna vez en aula lo sabe. Así que van a tener que tenerme paciencia en ese aspecto porque voy a estar como rara. Yo hoy pensaba, digamos, hoy y la semana pasada trabajando sobre la clase, es una clase que está diseñada para ustedes porque no es un tema que dé en el grado, digamos, me dedico más al marketing en lo que es carrera de estudiantes en la universidad. Pensaba cómo meter el tema del liderazgo en una escuela de dirigentes sociales, más, si bien es dirigentes, el foco es de la matriz más que nada del tercer sector, digo, trabajar con aquellos que participamos casi porque nos apasiona o porque queremos o porque nos ha tocado, porque caímos en ese espacio, pero participamos porque no por la renta, digo, casi todos nosotros tenemos alguna otra actividad además. En general, esa otra actividad es la que nos permite vivir. Digo, yo soy dirigente en un club, o trabajo en una sociedad de fomento de un barrio, o trabajo en una ONG, porque misionalmente, es decir, hay una actividad que me gusta, en la que creo, y que trato de que otros se mimeticen con esa actividad. Y es muy difícil en ese tipo de instituciones generar participación voluntaria y la no voluntaria, es decir, aquellos que a lo mejor tienen alguna renta, porque hay organizaciones que tienen empleados, digamos, y ahí en el tema de hoy tenemos una cosa que es distinta, es decir, no siempre es líder cualquiera. Digo, y hay muchas preguntas que me encantaría hacernos y vamos a ir dialogando respecto de si todos somos líderes, si todos tenemos características que nos pueden, con las cuales se nos puede asociar como líder, si somos líder en todos los aspectos de nuestra vida, si hay alguien que puede reconocernos como líder y nosotros no notamos ese reconocimiento. Digo, hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Lo primero es que se imaginen ustedes de lo que vamos a hablar hoy, es decir, sobre qué se trata la charla de hoy. ¿Qué es un líder? ¿Con qué palabras asocian el liderazgo? A ver, ¿quién se anima primero? Una persona que inspira a otros. Inspira, digamos, primer valor, inspira. ¿Qué nos inspira? Digo, es lo mismo lo que me inspira a mí que lo que le inspira a ella, que lo que le inspira. Bueno, causa común. Causa común, muy buena palabra. ¿Qué más? Valores, que representa. Representa algunos valores, digo, el líder representa algunos valores y por supuesto si hay líder hay Confianza. Seguidores. Sin líder no hay seguidores, pero sin seguidores tampoco hay líder. Digo, ¿qué está primero? El grupo. ¿O cuál es el condicionante?
el grupo, Que haya un motivo. Que haya un motivo, que haya algo que inspire, podría ser la palabra. ¿Qué más? Si no es inspiración. En realidad hay un objetivo. Un objetivo. El líder muchas veces tiene la capacidad de conducir ese grupo para poder llevar adelante ese grupo. Bueno, ahí en esa frase hay como 4 características, digo. Hay objetivos y el líder tiene que conocerlos, digo. En general no es porque se propone conocerlos. Es líder aquel que los otros reconocen que tiene los objetivos claros. Es decir, es muy difícil que alguien sea líder si nosotros no le reconocemos alguna capacidad de liderar esa situación, primero. Segundo, es capaz de dirigir, dijo en algún punto. Cuando hablamos de dirigir, hablamos de una función sustantiva de la administración. Digo, quien administra, entre todas las cosas que hace, dirige. ¿Qué es dirigir? Es conducir a un objetivo o varios objetivos, cuales quieran sean, no importa. Después veremos, en general, para ser líder, los objetivos son los que coinciden con los seguidores, es decir, aquellos se sienten identificados y por eso se inspiran. ¿Pero qué significa que inspira? confianza. Inspira confianza. Digo, ahí hay la razón por la cual inspira confianza puede ser muy diversa. Digo, puede inspirar confianza porque sabe mucho del tema, entonces es un referente. La coherencia entre lo que dice. Porque es coherente con sus acciones. Digo, a lo mejor no sabe tanto, pero es un tipo que le pone el cuerpo a las cosas. Digo, entonces es admirado en ese sentido. Digo, es así como dirige, ejecuta, hace. Es un hacedor. Tiene compromiso y genera compromiso en los otros. Muchas veces, si ahora les hiciera la pregunta para que en su mente identificaran a algún líder en su vida, alguien que ustedes reconocen como líder, no me digan ninguno, piénsenlo en su mente nada más, uno o varios, alguien, en alguna mente va a aparecer el padre, el abuelo, la madre, un referente familiar. Digo, siempre que hasta ahora no aparece en la discusión. Digo, no ha sido manifestado verbalmente, pero cuando hago esta pregunta en general hay una asociación más interna que no es tan habitual en el ámbito empresarial o en la comunidad emprendedora o en la actividad profesional. Pero eso tiene que ver con que hay algo asociado a cómo soy yo que se lo reconocemos a nuestra historia familiar. Entonces esperamos en líderes algunas características de ese tipo. ¿Sí? Después vamos a hablar muy poquito, pero vamos a hablar de algunas teorías de liderazgos. Decíamos, inspira, confianza, compromiso, acciona, seguridad. Hablamos de ideas claras o objetivos claros, dirige la acción. ¿Qué más? Convoca, invita, estimula, seduce en algún aspecto. ¿Qué más? Integra y también debería como tener una capacidad para la detección de las potencialidades de otros. ¿Cómo? Empático. Hay como una lucha en la teoría del liderazgo entre... hay una teoría que dice que los líderes en realidad no buscan otros líderes, porque son ellos los líderes. ¿No? Eso tiene una mirada positiva y una no tan positiva. La positiva es, tranquilo, yo estoy para eso, vos ocupate de lo que tenés que saber, digamos, de hacer tu parte, que para líder estoy yo. Esa es la parte positiva. Esto de la confianza, de la seguridad, del despreocuparme de otras cosas. Y, por otro lado, está la parte negativa. Bueno, frena, limita, digamos, si bien detecta, lo deja ahí un poco tapado. Deben haber escuchado, no quiere que asome ninguna cabeza. En nuestros ámbitos laborales esto aparece bastante. Quieren que lo tapen. O lo tapamos, digo, adrede, lo hacemos por una acción propia. Es muy importante
que nosotros sepamos que hay muchos tipos de líderes. Hay líderes positivos y hay líderes que no son tan positivos. ¿Sí? Todo sobre positivo. Claro. Nosotros tenemos que ver, digamos, el propósito del encuentro tiene más que ver con detectar o tener alguna capacidad de acá al futuro, de encontrar alguna capacidad positiva en los actores. El que es líder natural, que después vamos a hablar un poquito sobre eso, el que es líder natural lo puede usar para bien o para mal. Pero nosotros tenemos que trabajar también en generar líderes. Y para generar líderes es que este tipo de encuentros o discusiones se dan en algún ámbito en donde eso puede estar de algún modo encauzado, que también puede salir mal o puede salir bien. ¿Se puede generar un líder? Bueno, ¿eso líder se nace o se hace? Y me encantaría saberlo. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Sí, y yo creo mucho en que hay algunas condiciones del liderazgo natural que son imposibles de crear. Totalmente. Lo que no quiere decir que alguien que no las tenga no pueda ser líder. ¿Sí? Porque hay muchas características que puede tener un líder. Entonces, a lo mejor no tiene esas condiciones naturales, pero sí tiene algunas, que hoy vamos a trabajar, que pueden permitir ese desarrollo. Yo les voy a pasar un video que es un poco extremo en algunos... Y cuando digo extremo, es extremo, en serio. Si su actitud apesta, su corazón está bien. Su actitud es el aroma de su corazón. Si su actitud apesta, su corazón está bien. Hoy están predicando. ¿Qué? ¿Qué tal tu actitud, Rock? ¿Está bien? Entonces vas a ser el ateo, ¿no? Ok, eligen a su compañero rápido. Quiero verlos, que esperan. Muestra abierto, rápido. Eso es. Adelante, Chuck, muestra abierto. Va a poder. Denle tiempo, porque no es bueno en calidad el video. Entrenador, ¿qué terreno ha conseguido este año? Mejor que nosotros. ¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Rock? Pues no si pudiéramos vencerlos. Ven aquí, Rock. Y tú, Jeremy. ¿Estoy en problemas? Aún no. Quiero que hagas el ateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. ¿Que llegue a la 30? Puedes llegar a las 50. ¿Las 50? Llegaré a las 50 sin nadie en mi espalda. Ahora soy Jeremy en mi espalda, pero aunque no puedas hacer solamente me quedarás con todo. De hecho, lo mejor. ¿Ok? Vas a darme lo mejor. ¿Le voy a dar lo mejor? Ahora otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que termines de llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Rock. No bajes las rodillas, solo a los pies. Eso es. Concentra, a la izquierda. Concentra bien. Un esfuerzo. Así, Rock. ¿Estás haciendo bien? Eso es. No vas a poder. No va a llegar. Buen inicio, más a la izquierda, más a la izquierda. Pero olvídalo. Eso es, Rock. Buen ritmo. No es posible. Así, Rock. Así. Ya te queda la 20. No queda la 20. Dame lo mejor. Continúa. Muy bien. No te detengas. Puedes hacer más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Rock.
Les dije que era un poquito extremo. Pero queremos ver el partido, lo que pasa. Ah, ustedes también quieren todo. Bueno, les dije que era un poquito extremo, porque tiene los mejores ejemplos de liderazgo están en el ejercicio de la disciplina deportiva, cualquiera sea, siempre. Está bien, no todo se puede trasladar a lo empresarial, pero sí hay algunas cosas que describen en todo el ejercicio, en todo el video que vimos, algunas características que no dijimos todavía. ¿Quién es el líder acá? ¿O cuántos líderes ven? Dos. ¿Uno? ¿Cuál? El profesor, el entrenador, ese seguro. Y otro más. El que va arriba no, el que va abajo, que es el number one del equipo. Que además se lo dice, eres el jugador más influyente. Influencia es una característica, ¿sí? Después vamos a ver qué tipos, ¿no? Pero la influencia, la capacidad de influir en otros, influir implica la modificación de la conducta natural. Consciente o no consciente, no diría inconsciente, pero consciente o no consciente. El otro puede o no darse cuenta de que están influyendo en su conducta, que eso es otra discusión. Pero alguien que tiene capacidad de influencia es porque puede modificar la conducta. Para eso tiene poder, ¿sí? El ejercicio, o sea, el poder además debe ejercerse. El poder por sí solo no es tan valioso. Cuando se ejerce, modifica la conducta de los otros. Pero ahí hay, en el ejercicio, en ese video, hay dos líderes. ¿Qué es lo que intenta hacer el entrenador? ¿Por qué creen ustedes que le venda los ojos? Para que pase su propio límite. Para que exceda sus límites. Entonces hay algo que también es una característica de los líderes. ¿Cuál? Pudo ver que usted también es inseguro. Bueno, a ver, poder ver en el otro la capacidad, esa un poco la discutimos hoy al principio. También el punto flaco, o sea, la inseguridad. Pero ¿de quién? ¿Por el entrenador o por el otro? Sacar lo mejor del otro es capacidad del entrenador. Ahora, el líder es capaz de llevar cada vez más adelante sus propios límites. Es disruptor, es transgresor por naturaleza. Y si no aprende a hacerlo también, no se queda en la situación de comodidad, de conformidad. Acá había una actitud de su personalidad, un rasgo de la personalidad del jugador que limitaba su capacidad o su desarrollo. Tuvo que vendarlo. Claro, tuvo que vendarlo para lograrlo, Entonces, también hay como un juego en esto de uno puede desarrollar toda su vida sin detectar cuál es su capacidad de liderazgo. ¿Se entiende? O sea, yo estoy segura que todos acá alguna condición para ser líderes tenemos, en algún aspecto de nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Yo soy la que organiza los cumpleaños masivos. Pero los míos son masivos. Y es como que la gente que ha ido alguna vez a mi cumpleaños espera a mi cumpleaños porque sabe que es masivo. Y donde no aceptaría en otros el ir a una fiesta sin conocer a alguien, hay gente de mis amistades que no les gusta ir a lugares donde no conoce a otros, pero a mis fiestas van. Porque ya saben que esa es la condición. ¿Se entiende? Entonces hay como capacidades que otros nos tienen que ayudar a descubrir. Por eso es que es necesario poner en valor a los seguidores. Hay siempre alguien que te dice, vos sos bueno para esto. Vos tenés, o sea, ¿por qué no? ¿Alguna vez nunca les pasó que los llamaran por teléfono para pedirles algo porque ustedes en teoría saben hacerlo? ¿Y ustedes no sabían que eran tan buenos en eso? O por lo menos no le daban valor a eso para lo cual los llaman. Es capacidad del entrenador y es capacidad del líder. Tiene una influencia el jugador que no tienen otros, por eso lo elige el entrenador. Acá el potencial de este jugador era su capacidad de influir en otros. Entonces, si él salía al partido a ganar, probablemente todos lo hicieran, que es lo que le dice sobre el final.
¿Se entiende? Fíjense que el chico, el que iba arriba, lo interrumpe para decirle que pesa más. Digo, como que queda como una sensación de admiración respecto del que lo estaba llevando. Digo, no 70, 75, le dice. Digo, esto también hay, digamos, generar admiración es porque hay cierta condición de inspiración en el desarrollo. Yo les traje algunos ejemplos de características. Digo, una persona capaz de influir en los demás, van a ver que todo lo que vamos a ir leyendo son cosas que nosotros ya sabemos, es ponerle nombre nada más, pero nosotros tenemos mucho conocimiento sobre el liderazgo. De hecho, lo hemos hablado. Tiene habilidad para conducir equipos. Digo, hay una diferencia entre lo que es un grupo y lo que es un equipo. Es muy difícil mantener un equipo. Porque el equipo, cuando cambia algún eje en el equipo, cambia el equipo, digo, se retrocede. Si hay un jugador que no está, vieron que en nuestra selección siempre decimos, hay grupo pero no hay equipo. Siempre lo decimos. ¿Y por qué los que saben, porque lo decimos todos, pero los que saben, ¿por qué dicen eso? Porque justamente no entrenan juntos. Digamos, lo que se logra, esa cohesión que se logra en un equipo cuando hay cierto entrenamiento, cierta comodidad, cierto logro del desempeño, lo que se logra cuando están juntos tiene un tiempo, tiene una duración, tiene vida, digamos, tiene un periodo de agotamiento, y ese agotamiento puede ser forzado o natural. Si es forzado es porque algún miembro del equipo tiene alguna baja. Digo, o se va del equipo, o no se siente del todo a gusto, o tiene alguna dificultad para dar lo mejor a ese equipo desde su rol, ¿no? Ahora, también puede suceder que naturalmente se agote, porque como somos personas y la vida, digamos, es un organismo vivo, eso produce que no estemos siempre de la misma manera. Entonces el equipo también puede bajar su rendimiento naturalmente. Entonces, conducir equipos no es una tarea fácil, porque yo estoy como eligiendo, digamos, ese rol por entre el resto. Digo, si yo tuviera que buscar una imagen en Google para liderazgo, fíjense, ¿por qué? ¿Quién es el líder ahí? El de azul, ¿por qué? Se destaca. Da un paso adelante, se destaca, es el distinto. Digo, para bien, para mal, pero es el distinto. Digo, ¿esto está bien? Sí. Digo, si es líder, tiene que ser distinto. Digo, entonces, pero es miembro del equipo. No es alguien de afuera del equipo. Si el equipo lo incluye y lo elige como líder. No es lo mismo ser el jefe del equipo que ser el líder del equipo. ¿Sí? Y cuando confluyen los liderazgos, porque en el video que vimos hay dos, y todos son equipo. Ahora en la cancha el entrenador no está, hay un líder. Y fuera de la cancha el líder es él, porque entrena al equipo. ¿Se entiende? No debiera haber en equipos dos líderes para la acción en simultáneo, porque eso quita peso. Pero sí podría pasar que exista el líder y el jefe de equipo. Sí, podría no estar la jefatura del equipo a cargo del líder. Exacto. ¿Sí? En los equipos de trabajo o en los grupos de trabajo pasa muchísimo. Esto en las organizaciones asciende a alguien que por antigüedad, por acomodo, por dedo, por lo que sea, sube, pero no es el que tiene las condiciones naturales. Ahora, si tiene alguna capacidad, probablemente deje actuar a otros que surjan naturalmente. Depende mucho en qué organización estemos trabajando. Pero sí es importante saber que para conducir equipos tiene que ser muy fuerte su liderazgo, porque si no estaríamos conduciendo grupos, que también tienen líderes los grupos, ¿sí? Pero nosotros podemos tener un grupo sin líder. Podemos tener un grupo, no puede haber un equipo sin líder. ¿Sí? La figura del líder sí o sí está en los equipos. La otra cuestión es esto de la visión de futuro, que está un poco atado a lo de la dirección, a lo de objetivos claros, a esta mirada del largo plazo que no todos necesariamente tienen que saberla o tenerla. Digo, nosotros formamos parte de grupos de trabajo en donde yo tengo una función asignada o adquirida por voluntad propia y me ocupo de eso. Digo, en los cumpleaños de mis amigas yo soy la que cocino.
no me meto en el resto, no sirvo para otra cosa más que para eso. ¿Pero por qué? Porque tengo como identificado mi rol. Y en mi gestión yo probablemente sirva para tirar ideas, pero no soy tan buena para darle seguimiento. Para eso tiene que haber alguien más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa condición no es mía. Yo estoy tan en tantas cosas en simultáneo, soy tan polivalente, se podría decir, que no tengo esa característica que es necesaria para darle seguimiento y que las cosas lleguen a su fin, ¿no? Ahí es el funcionamiento del equipo. Exactamente. Que el rol, en general, en los equipos, es bastante, digamos, cómo se identifican los roles en los equipos, es bastante, o surge bastante espontáneamente hacia adentro. En las áreas laborales, es decir, en los departamentos de las organizaciones o en los espacios en donde trabajamos todos los días, es difícil encontrar un equipo. No hay, si vamos finito, no hay casi equipos, a menos que uno voluntariamente se una a alguien para, digamos, equipos temporales. Surge, por ejemplo, la organización de una campaña X, bueno, nos juntamos y hacemos el diseño de la campaña, trabajamos en esa campaña, cuando termina nos desvinculamos. Eso es más fácil, pero en todos los días de lo laboral es muy difícil, es mucho grupo, que está muy bien que sea así. Equipos de alto desempeño solamente en organizaciones que trabajan por proyectos. Y es muy difícil encontrar en regiones como la nuestra organizaciones que trabajen por proyectos. Incluso las multinacionales que podemos encontrar no lo hacen en sede, en las sucursales de esa manera. Digo, fue un proyecto la creación de nuestra sede, pero no es el funcionamiento de la sede un proyecto en sí mismo. Después persigue el bien, fíjense, el bien de los objetivos organizacionales, o sea, la consecución de los fines organizacionales, tanto como la de los miembros del equipo. Porque como tiene que sostener el equipo, si hay uno del equipo que se cae el equipo. No hay opción, no es como un grupo. Entonces, el que tiene liderazgo tiene esa función también, tiene capacidad para detectar cuando algún miembro del equipo está flaqueando o tiene alguna condición que se percibe debilitando su funcionamiento. ¿Está? Esa capacidad, se entrena. No es una capacidad natural. Digo, uno puede estar más alerta, lo que se entrena es la empatía o la capacidad. Obviamente el que no es empático ya no es líder. Digo, pero si tiene empatía, se puede entrenar la capacidad de detectar cambios en el comportamiento de los miembros de un equipo. Eso es una condición posible. Lucha con pasión por esos objetivos. Tiene que gustarle lo que hace. Normalmente no se sostiene un liderazgo si no hay algo de pasión por lo que hacemos. En general, si buscamos líderes, ejemplos de líderes o de próceres considerados líderes en nuestro... Tenemos alumnos siempre, ya estamos acostumbrados. Es muy difícil cuando no hay pasión. En general se asocia a la pasión el liderazgo. Generalmente en las actividades sociales pasa más que nada por la pasión. Sí. Hay un trabajo... Es distinto. En las organizaciones sociales sí, ni hablar en clubes, que en general hasta hay una afinidad por por justamente el club, pero también por los fines, digo, los secundarios, ¿no? Ganar el campeonato del equipo en el deporte que sea, sino la función social que tienen los clubes barriales y también un poco el tema de las sociedades de fomento, también las ONG particulares, han sido creadas, son organizaciones misionarias cuyo funcionamiento dependen de una misión X, la lucha contra el cáncer, el hambre cero, la salud, actividades muy concretas que se asocian, les diría, directamente con algo que despierta la pasión de esa organización. Entonces los que participan están ahí por eso, y están ahí por eso. Y también es difícil de medir o de separar con el resto de las actividades. En general los apasionados tienen problemas con lo no
apasionado de su vida. Es decir, en sus familias se los reta por el tiempo que le dedican a esa actividad y por lo poco productiva que es económicamente esa actividad y porque pasan mucho tiempo, ¿sí? Hay como una asociación, hay una resistencia en esa actividad. Yo podría recorrer 1.000.000 de definiciones de liderazgo. De hecho, cada teoría de liderazgo, que hay muchas, tiene una definición propia, pero me parece que es muy interesante hacer un recorrido por algunas palabras que aparecieron. Que fíjense que esto está escrito desde antes, pero sin embargo todos hablaron de esto hasta el momento. Digo, hay una cuestión con una relación entre personas. Para que haya una relación tiene que haber dos al menos, o uno que es líder y otro que se lo reconoce como tal, digo, alguien que reconoce que el otro es líder, con lo cual es un seguidor. Y la primera persona, que es el líder, tiene una capacidad de influencia, de modificar su conducta, pero también tiene claridad respecto de una dirección, de un eje, de un foco, algún lugar, un norte hacia dónde vamos, y ese norte es importante que sea el norte de todos. Entonces, aquellos que son seguidores van a seguir naturalmente o no, puede que no sea tan natural, porque a lo mejor tiene otras capacidades el líder además, pero orienta esa conducta, ¿sí? A lo mejor no me gusta tanto que me diga lo que tengo que hacer, pero se lo acepto porque confío en su saber, en su conocimiento, y sé que si voy por donde él me dice, voy a llegar a ese fin último. Y siempre pensando en los resultados, satisfaciendo necesidades propias, digamos, de la organización, porque el líder es más organizacional, y los objetivos o los resultados esperados por aquellos que forman ese equipo o ese grupo. Hay algunos autores administrativos que están pensando más en asociarlo a la influencia, entonces todo su análisis lo dirigen hacia características que faciliten esto. Entonces, ¿qué cosas? Hay una palabra que todavía no surgió, pero va a aparecer en cualquier momento. ¿Qué cosas o qué característica o qué condición debería tener, que está un poco asociada a la empatía, un líder que se apoye en la influencia? Es decir, un líder que sea reconocido como tal porque modifica la conducta de otros. ¿Qué es lo que debería tener un líder para apoyarse en la influencia? Convencimiento. La motivación. Seguridad en sí mismo, convencimiento de que lo puede lograr, motivación. Alguien que me motiva desde lo empático, ¿qué tiene? Carisma. Carisma. La mitad de las teorías de liderazgo se basan en el carisma, ¿sí? Que ni es mucho más natural que otras, digo. El carisma de Hitler, lo de Stalin. Claro, por eso digo. Pero sí, son líderes. Sí, por eso digo. Dentro de lo positivo, negativo. Exacto, eso es líder positivo, líder negativo, y en algunos aspectos, porque sería muy discutible. Por eso. Los seguidores no es que era un líder negativo. Para ellos es positivo. Claro. Digo, por eso digo, el liderazgo lo tiene y es carismático. Digo, para ese seguidor. Ahora, el carisma está basado en rasgos de la personalidad. Y tiene que ver con digamos, por supuesto que es distinto para cada uno de nosotros. Yo no valoro lo mismo de una persona que el resto de las personas de esa misma persona. Incluso Mariana, en su vida personal, no es valorada por algunas características que a lo mejor sí lo es en su laboral, o a lo mejor sí lo es en lo deportivo, como verán, no tanto. Pero la realidad es que nosotros no tenemos esas características en todas nuestras posiciones o en todos nuestros roles. No somos, si bien somos, les voy a decir algo que sí van a aprender hoy, no somos una sola persona, somos varias personas en una misma. Digo, tenemos roles, ¿sí? Y en esos roles, la gente que nos conoce por algún rol en particular y no nos conoce por todos, no es lo mismo.
Digo, conoce esa porción de Mariana que está asociada al rol a través del cual yo tuve contacto con esa persona. ¿Está? Entonces, alguien que es naturalmente líder no va a ser, aunque nosotros presumamos que sí, y digamos, no, esta mujer seguro que la rompe en este aspecto. No, digo, no es así, nunca es así. Siempre tenemos que ubicarnos dentro del contexto en el cual conocemos a esa persona. Y ahí veremos qué capacidades o qué condiciones. Pero en general, lo que el común denominador hace reconoce en un líder es el carisma, que es bastante difícil de evaluar, porque es distinto para cada una de las personas. Entonces, ¿qué es un valor carismático? ¿Cómo sé si tiene buen carisma o no, si tiene condiciones o no desde el rasgo de la personalidad? Primer tema, Kuntz es como el gran autor o el iniciador de estas teorías de la influencia a través del carisma, que por supuesto el poder, en esos casos, se analiza desde el ejercicio de la influencia para cambiar la conducta de otros. Entonces, acá lo que se valora es la capacidad de influir a través de las relaciones interpersonales. El éxito de sus seguidores. Claro, pero siempre va a haber seguidores. En las otras corrientes, esos seguidores, en vez de valorar la capacidad de influir en las relaciones, lo que va a valorar es la capacidad que tiene respecto de la tarea, hacer bien una tarea. Digo, si yo voy a una planta de hormigón, ¿sí?, en donde fabrican el hormigón en los hechos, digo, en el área productiva, seguramente voy a querer saber quién es el que más sabe sobre la técnica de la fabricación. No me va a importar tanto que sea el líder en la fabricación del hormigón. Ahora, esa persona entre sus pares tiene condiciones de líder. ¿Pero por qué? Porque sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Cuando yo busco un plomero, ¿qué quiero? ¿Que sea simpático? No, quiero que me resuelva el problema. Entonces hay un liderazgo que está asociado al saber hacer, ¿sí?, al saber técnico, concreto. Y por supuesto, a ver, ¿puede haber líderes plomeros? Sí, claro que sí. Y seguramente, ¿vos sos plomero? ¡Vamos! ¿Vas a Junín? No tengo plomero. No, pero es importante reconocer que esa capacidad también es valorada y que hay un conjunto de referentes en ese conocimiento técnico en el cual se le van a destacar algunas características. Digo, si él se reúne con si tuviera una asociación, que no sé si existe, pero si hay un grupo, se juntan, digo, hay como ciertas características que el saber técnico hace que sean valiosas. Y eso puede reconocerle una capacidad en el hacer. Y el hacer bien hace que uno pueda conducir a otros a hacer eso. Claro, un referente también puede ser líder, ¿sí? Pero no tal vez por una característica personal, sino por el conocimiento. Y por el uso del conocimiento. No solo por el conocimiento, porque alguien puede saber mucho y nunca poder transmitirlo, nunca poder bajarlo a tierra. O sea, no es solo el conocimiento es como la fuente del poder, pero el poder hay que saber usarlo. Hay que tener voluntad y habilidad. Me estoy readelantando, pero como esto después lo van a tener ustedes, la idea es que tuvieran el contenido, ¿no? La voluntad es querer, ¿sí? Que a veces el querer aparece después del poder. Digo, yo pude y me di cuenta de que tengo capacidad para esto, entonces ahora quiero, ¿sí? Y además, por otro lado, habilidad, ¿sí? Y esa habilidad es lo que me da la capacidad de liderazgo. Si no tuviera la habilidad, no sería el líder en mi grupo de referentes. Entonces, el liderazgo gerencial está un poco asociado, o nace, el bien entendido, aparece a partir de un conocimiento. Es muy difícil que haya un gerente que solo sepa conducir a la gente. Digo, vieron que hay muchas teorías, o sea, hay gerentes que solo saben, digo, pero no son valorados por sus seguidores como líderes.
Ahora, el que es jefe gerencial, digo, pero además es reconocido como líder, lo es justamente porque se le reconoce esa capacidad, la capacidad de haber aprendido a hacer las cosas, de haber recorrido digamos, un escalonamiento, un upgrade dentro de la organización. Digo, esta capacidad es muy valorada cuando está puesto el gerente desde afuera y no surge naturalmente. Por eso hay otras corrientes que piensan en la influencia desde el conocimiento. Y vamos a hacer como algunos recorridos en ese sentido. Capacidad para influir, un poco lo que les decía, voluntad y habilidad. ¿Sí? El poder puede ser natural y yo no darme cuenta de que lo tengo. ¿Sí? Alguien me lo viene a decir, algún seguidor lo detecta en mí, o alguien que es líder detecta en mí esa capacidad y me quiere promover como líder, un poco lo del video. Bueno, yo tengo que querer, además de reconocerlo, tengo que querer hacerlo. Y la habilidad de lograr en otros la influencia. Primer palabra. Un líder tiene capacidad para influir. Tiene carisma. ¿Sí? Un líder tiene carisma, es como si tuviera un imán. Atrae. ¿Sí? El carisma es muy fácil de reconocer. Y en general, para cada uno tiene carisma cierta gente y otros no. ¿Sí? Entonces, este carisma lo que hace es como un reconocimiento o una sobrevaloración de la capacidad del otro. Si el carisma puede hacer que alguien sobrevalúe la capacidad de ese otro. ¿Sí? Si alguien tiene carisma, no es el carisma lo que se valora, es la capacidad. ¿Sí? Entonces, esa sobrevaloración hace que uno admire a la persona por ciertas condiciones y eso hace que uno pueda influir con mejores resultados. Algunas de las características que permiten detectar a alguien con carisma es la confianza en sí mismo o la autoconfianza, esta seguridad, es alguien que se lleva el mundo por delante. El dominio de la situación, el no ponerse nervioso, el sobrellevar un conflicto, la capacidad de resolución, eso es el dominio. El dominio es justo, en la medida justa, no es exagerado, no puede parecer autoritario. ¿Sí? El que parece autoritario se excede en el dominio, ¿se entiende? O sea, tiene que ser, se usa la palabra dominio como una característica. El autor de esta palabra es Peter Senge y dice que el dominio personal es el ajuste propio entre el dejar hacer a otro y el hacer uno mismo. ¿Sí? Exacto, pero de tus propias capacidades y lo que dejas ver. ¿Sí? Es como estar siempre medido en algún punto, que sería bastante difícil en un líder. Medirse, digo, ustedes vieron cómo gritaba el entrenador. Sí, puedes hacerlo, ¿no? Dame lo mejor, es como muy extremo, ¿no? Firme convicción en sus creencias, y para esto hay una extrema sabiduría en eso. Digo, a lo mejor no son muchas cosas, pero tengo que tener seguridad en lo que estoy defendiendo. Soy líder porque eso, alguien que está flojito de papeles en cuanto a conocimiento de ese tema, no se convierte en líder, porque en cuanto encuentra a alguien con capacidad de hacerle una pregunta medio ahí capciosa, ya está, ya pierde toda credibilidad. Sí, tiene que haber, ese dominio es el dominio del saber, digamos, pero del saber de convicciones, no un saber teórico. Aquello en lo que cree, yo puedo defender lo que quiera, pero tengo que defender eso poquito que defiendo desde alguna argumentación sólida. A eso nos referimos con firme convicción en sus creencias. Y son agentes transformadores, transgreden el statu quo, digo, modifican, dejan algo, construyen, rompen. Romper también construye. Digo, hay momentos en los cuales se necesita romper esa situación. Tiene propuestas. Acá la idea es que reconocer un líder es eso que nos permite detectar la diferencia entre alguien que todo el tiempo encuentra el problema y no propone nada, y aquel que sí lo hace. Digo, alguien líder siempre tiene algo para decir positivo de una situación.
aunque sea súper conflictiva la situación. Digo, en el peor de los escenarios encuentra una luz. ¿Cómo? La capacidad de ver lo positivo. De ver, exacto, no solo de verlo, sino de ponerlo en valor y establecer una propuesta, por más irreal y utópica que parezca, pero sí encontrarle esa luz blanquita que me permite ir escarbando para que sea cada vez más grande la luz, ¿no? Entonces es como que el que ve el medio vaso lleno, pero no idealista, sino propositivo. De verdad es importante la parte propositiva, no es el centro el ser positivo, sino el decir, bueno, no soy positivo porque sí, porque yo soy optimista por naturaleza, no. Me concentro en construir algo que ponga en valor eso que yo veo que no ven los otros, o eso que, porque tengo que ser creíble, y solo una propuesta me va a volver creíble. ¿Está? Parezco política. Me estoy escuchando y me asusto. Tiene seguidores. Esto no es en Instagram. Digamos, no, pero no es un detalle menor. Digo, no existe líder sin seguidores, ¿sí? Yo tengo que tener mi club de fans. Y ese club de fans tiene que seguir, digamos, como el liderazgo es transformador, digamos, el líder tiene que dejar algo. ¿Y dónde lo deja? En los seguidores. No hay otro espacio humano en donde pueda dejarlo, digo, es en ellos, digo. Entonces, ahí es como la función más importante. El tener un sólido grupo de seguidores, el poder construir, el poder trabajar para ellos, digo, el pensar en muchos líderes trabajan para conseguir más seguidores. Fíjense en los youtubers. ¿Cómo? Se retroalimenta. Obvio. Hay una palabra que es ídolo, que está como muy ahí en discusión con el liderazgo, digo, pero no me gustaría que nos confundamos por ahí, por la imagen, digamos, por la foto, uno podría pensarlo, digo, pero digo, los youtubers tienen esa distinción, digo, ellos buscan multitud, ¿sí? Buscan fanatismo, buscan, digamos, cantidad, buscan volumen, buscan presencia permanente. Digo, el liderazgo lo que hace es construir una relación con sus seguidores, entonces trabaja más por el seguidor actual que por el futuro. Y a partir de la creencia del seguidor actual es ese el que le construye el seguimiento a los otros, es decir, el que invita, estimula, contagia. ¿Está? Entonces, no es un detalle menor, el liderazgo es hacia el que está, no hacia el que va a venir. Tiene poder. Podríamos estar, es como un tema que me gusta mucho. El poder me encanta. A todos nos gusta el poder. Darle poder a una persona y sabrás cómo es la persona. Entonces, el poder es una relación, ¿sí? No hay poder si no hay dos. Digo, siempre. Digo, porque después veremos cómo es ese poder. A mí me gusta mucho saber que hay fuentes y que hay bases del poder. Hay muchas teorías sobre el poder. A mí me encanta, me gusta un autor que es Simon. Mis exalumnos me deben estar odiando en este momento, porque si hubiera vivido en la misma época sería mi marido en este momento, Simon. Pero no fue así, entonces no pude. Pero Simon hablaba de la influencia y Simon decía que había que trabajar sobre cómo se establecen estos roles, ¿no? En pensar que en una relación de poder, la relación de poder nunca es estática, porque es una relación, entonces siempre es dinámica. Y hoy tengo poder yo y mañana puede tener otro poder, entonces hay que cuidar la relación de poder. Y es simbólica, es perceptiva, es subjetiva, no es siempre la misma, incluso aún si no cambia la base de poder. A ver, yo para establecer puedo tener un montón de fuentes. Hay autores como Morgan que habla de 15 fuentes del poder. Simon las reduce a muy poquitas, que son estas que les mencioné ahí. La posición me puede dar poder. Yo soy jefa, yo soy titular de mi área, tengo poder. Ahora no sé si tengo influencia, pero poder tengo seguro, soy la máxima autoridad. Entonces puedo decir qué es lo que va y lo que no va. Bueno, no tan máxima porque soy asociada, hay una titular arriba mío. Pero
La experiencia también me da poder, es fuente de poder. El saber hacer, tantos años de ejercicio, digo, eso también me da poder. Ahora puedo no usarlo, puedo tener o no influencia. También las características personales, esto de la empatía, que viene a partir, la empatía, ¿saben lo que es la definición teórica de empatía? Porque me encanta, porque es inentendible la definición teórica de empatía. ¿Qué es la empatía? A ver. Ponerse en el lugar del otro. Horrible, horrible, porque ¿qué es alguien? ¿Cómo sé yo si alguien es empático o no? Porque me entiende. ¿Qué más? Ahora, si yo no te doy ningún consejo, ¿vos podrías decir que no soy empática? No, igual somos empáticos. Por eso, entonces, es como muy finita, digamos, y el ponerse en el lugar del otro. La empatía es aquello que tiene alguien que no me produce rechazo, para arrancar, de base. Digo, si yo ya tengo rechazo por la otra persona, hay algunas situaciones que producen, no sé si rechazo, o no sé si la palabra es rechazo, pero por ahí alejamiento de lo empático. Si alguien no me mira a los ojos cuando habla, me produce cierta incomodidad. ¿Sí? Yo me pongo a hablar con vos y hablo con vos nada más, y estoy mirando para otro lado, es como que te pone incómodo. Esa situación nos pone incómodos. Eso es muy propio de alguien al que le falta empatía. ¿Sí? Es una característica, obsérvenlo, no sé si alguna vez les pasó, pero digamos, más allá de alguien que tenga dificultades, ¿no? Estoy hablando de algo intencional, alguien que no te mira cuando te habla, que no te mira intencionalmente. Entonces, si yo hablo de lo empático, las características personales, para lograr empatía dependen del receptor de la empatía. O sea, yo no voy a llegar a la gente, a todos, de la misma manera. ¿Sí? Hay como algunas particularidades que van a ser sesgadas por la actitud del que tengo enfrente, del receptor de esa comunicación, porque también es un proceso el de comunicar. Entonces, es dinámico, no es que yo soy responsable de todo lo que emito. Digamos, si ustedes entienden o no entienden lo que digo, es mi problema, no de ustedes. ¿Se entiende? Entonces, en ese proceso, la empatía depende del receptor, no tanto del emisor, más allá de que sean condiciones por ahí naturales. Pero tal vez tenga varias, no sea una sola, y alguien valore una más que otra. Y otro alguien valore otra más que otra. Entonces, en la percepción final que todos ustedes se lleven hoy, es que van a querer que vuelva. No es para tanto, soy tan empática, pero es que van a querer que vuelva, pero algunos por una cosa, otros por otra, a algunos les gustó algo y a otros les gustó otra cosa, a algunos no les gustó y punto. ¿Se entiende? Entonces, no es una característica personal, es un conjunto de características personales que hacen que alguien pueda ser reconocido como empático. Entonces, como es un conjunto, no tengo necesidad de averiguar cuál es la característica, porque son varias. Entonces, es fácilmente identificable cuando esa característica aparece, esa complejidad de personalidad que es reconocida como empática por otro. ¿Está? Y es capaz de reconocer esa dualidad, digamos, la relación. Por eso digo que me puedo poner en el lugar del otro. No porque por definición sea así, sino me puedo poner en el lugar del otro porque escucho al otro y percibo y veo su mirada y detecto si me está entendiendo o no me está entendiendo y retomo y vuelvo a relacionarme. ¿Está? Hasta lo físico. Hasta lo físico. O sea, yo puedo estar escuchándote todos tus males y estar acá sentada. Totalmente. Vení, Mariana, sentate, sí, contame, te agarro de la mano, contame. Es muy complejo y depende del contexto. Incluso hasta el movimiento, el cambio de volumen en la voz, las palabras claves que uso para fortalecer esa comunicación, digamos, la acentuación en una frase, el no cambiar, el estar toda la clase, si yo les hablara todo el tiempo de esta manera, seguramente ya se hubieran ido.
¿Se entiende? Entonces, eso hace que cambie un poquito el esquema de relación, o por lo menos desde lo perceptual. Después, capaz que es una mentira. ¿Sí? A lo mejor yo tengo una capacidad increíble para venderles una mentira. ¿Sí? Entonces, pero eso se cae fácilmente en el ida y vuelta, cuando uno tiene un poquito de recorrido en la vida, no de formación, se detecta fácilmente. Pero es una capacidad natural, digamos. La empatía es natural. La empatía es muy difícil de entrenar. De él a mí es una cosa abismal. Sí. Igualmente, como es un complejo de características y no una sola, vos podés tener una o dos y no estar combinándolas adecuadamente. Eso sí lo puedo entrenar. Si yo te hago, y voy a usar una palabra que no uso con frecuencia, que es coaching. Si yo te entreno para vos tener, por eso están los cursos de oratoria, por eso están las comunicaciones efectivas, porque yo puedo entrenar capacidades conjuntas. Lo que no quiere decir que yo te genere la capacidad, lo que te genero es la capacidad para usarla. Pero vos naturalmente alguna tenías. Si no naciste no naciste. Sí naciste porque estás, pero... Bien. La administración de la información, una fuente del poder muy valiosa. Digo, yo no tengo el teléfono del médico, pero tengo el de la secretaria, ¿sí? Y soy amiga de la secretaria y logro que me ponga primera, ¿sí? Y que no me haga esperar, que me llame por teléfono. Eso tiene un poder, Es argentino, digo. Sí, es muy argentino, ¿no? Pero es tremendo el poder. Digo, de pueblo también. ¿Cómo? Muy de pueblo. De pueblo, de ciudad, yo te aseguro que tener el chofer de alguien importante, de alguien que viaje mucho, supongan que no es importante, de alguien que viaje mucho, vale oro. Vale. Sí, sí. Es que Vale mucho, porque sabe más cosas que la propia mujer o que el propio esposo del que viaja. el community manager. Digo esto como la privada de un intendente, digo esto como un rol de agente manipulador de la información. El manipulador por excelencia, ¿quién es? El espía, dice. La mujer también manipula, pero no. Yo les voy a dar un ejemplo que hoy no se usa tanto, pero el cartero. El cartero que no lleva en el momento adecuado una información a un lugar determinado, condiciona los hechos que después se disparan a partir de eso. Hay películas enteras en donde un juicio depende, claro, donde un juicio depende de quién firma la notificación primero. En donde yo voy y le pongo plata al cartero para que espere. ¿Sí? Si yo tengo que enterarme de una postulación antes de que salga, porque es por un orden de presentación, si tengo a alguien que me informe cuándo va a salir, yo ya tengo listo para mandar el mail todo. Si me entero de las condiciones antes, me puedo postular. O sea, la manipulación de la información es una de las fuentes de poder más grandes que hay en el planeta. Desde el saber hacerlo me da poder. O la fuente existe, yo puedo no usarla. Ustedes mismos deben tener fuentes ahí que recién hoy están reconociendo. Hay veces que no, ¿sí? No te das cuenta y... Por ejemplo, ¿cuántas veces ocultaste tus compras adelante de tu marido? No sé si lo tenés, pero digo, las mujeres, yo tengo una amiga que es profesora de esta universidad que tiene ropa con etiqueta dentro del armario. Y cada vez que el marido la encuentra, dice, hace como 3 años que tengo eso ahí. 3 años fue hace 2 semanas. Mi baúl del auto es el guardarropa de varias de mis amigas. ¿Sí? Para que en el momento adecuado lleguen a sus casas con sus cosas. ¿Se entiende? Digo, manipular la información es una fuente de poder. Ahora, hay que saber usarla. Y para usarla aparece la base del poder. Y ahí tiene que ver la intencionalidad, o aparece la intencionalad. Digo, ¿qué quiero yo?
¿Qué busco lograr con esto? Entonces aparece, la fuente coercitiva maneja el control del castigo. Digo, la fuente coercitiva es la presión, es típica en autoridad formal, cuando el poder me lo da la posición. Digo, yo soy el jefe y te digo, se hace esto porque soy el jefe. Punto. No hay mucha discusión. Eso es coercitivo, por más que no suene, porque la coerción suena a algo muy negativo, pero muchas veces es simplemente se hace porque es así, por ley. ¿Está? La coerción es algo forzado por la autoridad o por la formalidad o por la ley o por la norma. El que usa esa fuente es en general aquel que no tiene un liderazgo natural. Y bueno, la mayoría de los padres, porque dicen sus hijos, porque soy tu padre. Exacto. Porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Y volvés a las 4. ¿Por qué? Porque soy tu padre y vivís en mi casa. Si mientras vivas acá las condiciones son estas. Eso es coercitivo. Ahora, si tenés liderazgo natural, a veces los hijos te sacan un poquito de onda y como que te obligan. Es una relación. Pero también puede pasar que yo use otro para la misma fuente. Digo, yo tengo poder de posición porque soy autoridad, pero puedo conciliar con mis empleados qué hacer. Entonces, pero para eso tengo que tener otras condiciones, que se me exigen otras condiciones. Entonces, el poder de premio es el control opuesto. Digo, estimulo al que le va bien. Yo hago mucho educación, hace muchos años que vengo haciendo educación, y siempre digo que nosotros en educación forzamos, hay una cuestión en universidades públicas, se nos exige mucho el rendimiento académico de nuestros estudiantes, porque en realidad es el pueblo el que pone la plata para que el estudiante esté ahí sentado haciendo nada. ¿Sí? Entonces, es muy ahora, yo tengo que llegar al pueblo, porque por un lado, abierto a todos, vamos por la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque un semestre en una universidad cambia la mente de la persona, con lógica. Vengo de estar reunida con empresarios de la región y me decían, una universidad privada no te da herramientas digamos, de gestión, de solución de problemas, una pública sí, porque tenés un horario, cualquier horario, se te superponen los horarios, tenés un profesor que falta, que viene, que no viene, que te hacen paro, que esto. Y sí, la vida es así. Entonces, no te da solo conocimiento una universidad, te da otras cosas además. Entonces, siempre discutíamos qué hacemos, cómo motivamos. Y motivar por el premio es muy difícil porque tenés que usar más recursos para motivar con el premio. En cambio, si motivás por el castigo, te sanciono y no gasto nada. ¿Se entiende? O sea, en un NOVA, que es donde más recorrido he tenido, y porque acá todavía no se ve, pero ya lo tienen los planes de estudio, hay algo que se llama N-4. El N-4 es una herramienta que lo que está forzando es que el estudiante avance, pero con ciertos requisitos. N-4. Voy a cursar el cuatrimestre N si tengo los finales del cuatrimestre N-4, es decir, recién entra en aplicación en el cuatrimestre 5, porque si no, si le resto 4 siempre es negativo. Entonces, en el 5, ¿qué me pide los del primer cuatrimestre? Tengo que rendir finales. Si yo le doy a elegir al estudiante si cursa o rinde, va a elegir cursar, porque cree que terminando de cursar, ya está. Y después viene lo peor, porque empieza a trabajar, entonces nunca rinde los finales, porque ya como está trabajando no necesita rendir los finales. Pero la correlatividad no existe más. Sí, la correlatividad, pero la correlatividad existe en algunas materias. Ponele, hoy con los planes flexibles, si vos el conocimiento lo tenés, no necesitas tener el final de la materia. ¿Sí? En algunas... En época no rendías determinada materia, tenías que esperar un año hasta... Exacto. Bueno, eso es parecido al N-4, pero te está forzando el sistema. Es decir, te está estableciendo una condición para. Eso es un condicionante de castigo. ¿Está? En cambio, si yo te digo, si vos rendís 5 materias por año, te doy un viaje al extranjero para una movilidad estudiantil. ¿Quién no va a querer eso? Digo, ahora, requiere recursos. Digo este ejemplo porque es extremo, pero podría haber otros. Un intercambio con... Un intercambio, te dejo cursar libres otras, te establezco un mecanismo de cursadas virtuales,
que también no te estoy quitando ni conocimiento, una beca en una universidad pública por ahí ya es gratuita, entonces el tema de becas podría ser de transporte, podría ser de útiles, podría ser pasantías, alojamiento, un montón de cosas, pero siempre el premio va como al revés del castigo, motivo pero estimulo porque doy otra zanahoria distinta al que le va bien, digo, al premio es al que le va bien. Entonces hay mucho de esto en las organizaciones, premios por mejores rendimientos, sobre todo en las áreas comerciales se ve mucho más. Ahora en las ONG, ¿qué premio? La alegría pasa por otro tema. Exacto, el estar con nosotros, el salir en la foto. Es muy difícil trabajar con eso. Persuasión, el control de los premios simbólicos. Y mira, si alguien a quien nosotros admiramos nos da o nos permite acompañarlo, eso es un premio. Y eso es persuasión. Alguien que tiene capacidad para persuadir, que usa esa fuente, que usa la fuente de poder de esa manera, es porque tiene condiciones naturales. ¿Sí? Es porque de alguna manera hay algo que se le reconoce que hace que lo que hagamos no sea percibido por nosotros, es decir, modifica nuestra conducta sin que nosotros nos demos cuenta. Y por ahí nos damos cuenta después, con el diario del lunes. Ah, mira, yo no hubiera ido a este cumpleaños, pero como estaba tal y lo iba a poder ver, fui. Pero cuando lo decidí, no lo pensé, ay, no tengo ganas de ir. No, voy, ¿por qué? Porque está tal. ¿Se entiende? La persuasión es algo muy asociado, es una base de poder muy asociada a el ejercicio de un liderazgo carismático, no tan instrumental o transformador que son las otras orientaciones. Y la fuente del conocimiento, el saber siempre estimula, ¿sí? El saber teórico, conceptual, el saber técnico o el saber operativo, el de ejecución, el concreto. Está cualquier saber. Ese conocimiento me da control de la información. Ese saber, esa sabiduría me da control. Alguien dijo hoy compromete, no me acuerdo, pero un líder compromete porque consigue con eso aliados, porque estimula, porque alienta, motiva, genera ganas de hacer esfuerzos más allá de lo que naturalmente haríamos, genera seguidores no conscientes. Es muy habitual que alguien comprometido comprometa a otros sin que el otro se dé cuenta, porque vos vas, yo voy. Rompe el paradigma, no se queda en el statu quo, no se queda cómodo, todo el tiempo es el distinto del grupo, es el que transgrede la norma. Que en esa imagen o en la sí, anterior, en la anterior. Generalmente el líder es el que va primero, o sea, sí. Vamos a trabajar y él ya estaba trabajando desde las 7 sí. y nosotros entramos a las 10. Totalmente. Vamos a hacer tal cosa y esa lo hizo. Y hace ¿Y vos lo ves? más cosas así que las que percibimos. Totalmente. Es decir, es más disruptor de lo que nosotros pensamos. Solo se detecta alguna porción de lo que rompemos, pero no todo lo que rompemos. Digamos, y ese liderazgo natural o ese liderazgo creado por las personas no siempre es percibido de la misma manera por todos, porque tiene seguidores el líder desde distintos lugares o distintos grupos. Tiene claridad en los objetivos, fíjense que estamos diciendo todo lo que dijimos. Sabe dónde quiere llegar y sabe cómo hacerlo, y si no sabe cómo hacerlo, sabe quién sabe. Claro. ¿Sí? Entonces, mi agenda de teléfono es más grande que mi cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé a quién llamar en el momento justo, a lo mejor. No estoy hablando de mí en persona, digo, estoy dando un ejemplo. Pero eso es importante. Digo, ¿por qué? Porque esa capacidad también tiene que poder ser transmitida. Digo, yo tengo la capacidad de tener esa claridad, pero además tengo que poder decir que ese es el objetivo y cómo tengo que poder llegar. Porque si no, nadie va a detectar que yo lo puedo tener muy claro todo en la mente, si no lo puedo transmitir, es lo mismo que nada. Esta capacidad solo se detecta por parte de los seguidores si se puede comunicar.
Digo, ¿cómo sé yo que alguien tiene las ideas claras? Si las puede transmitir. Si llegó a donde quería llegar, o sea que en algún momento me dijo a dónde quería llegar, por lo menos. ¿Está? Inspira confianza. Es bien gráfica esa imagen. Digo, sin mirar, es como ir al psicólogo y hacer diván. Digo, tengo que confiar que me está... Sí. ¿No llega a decir, ¿Llegará? No, yo le tengo fe, Capaz que está corriendo para llegar. Esa capacidad que me inspira confianza no es siempre la misma. Digo, depende de lo que valore el otro. Entonces ahí esa empatía va a hacer que yo me dé cuenta de qué cosas pueden generar confianza en el otro. Entonces, esto suena un poco manipulador, pero en realidad a veces es así. Digamos, de hecho, sabemos que no hay líderes buenos únicamente. Toma decisiones. La capacidad de decidir es algo muy valorado en los líderes. Muy valorados. A la gente no le gusta decidir, en general. ¿Sí? Preferimos que otro lo haga por nosotros. Porque, ¿qué parte no nos gusta de las decisiones? Las consecuencias. La responsabilidad que conlleva. Entonces, después veremos cómo tomamos las decisiones, porque hay muchos mecanismos para hacerlo, pero el que tenga la capacidad de llevar adelante el proceso de decisión en cualquiera de sus etapas, desde definir los criterios, de evaluar alternativas, de tener alguna ponderación posible, de saber ejecutarlo, de controlarlo, de ajustar en el momento adecuado, cualquiera de esas o todas. Cuando tenemos esa capacidad es muy valioso. Y es muy reconocido en general, aún por aquel que no nos considera líderes. Esta capacidad no es solamente de los líderes. Alguien puede ser muy ejecutivo, ser un gerente muy ejecutivo, no ser considerado líder y tener esta capacidad. Pero es una capacidad que si el líder la tiene, explota. Porque además tiene otras condiciones, no solo las que consideramos como naturales. ¿Sí? Son aquellas que hacen que ese además sea efectivo, ¿sí? Que es bastante distinto a ser eficiente y a ser eficaz, ¿sí? La efectividad, sí, y además implica impacto, y el impacto es algo muy difícil de medir, muy difícil porque es social. Entonces ya depende de las personas, es muy subjetivo. Gerente versus líder. Digo, en organizaciones en donde alguien es directo, yo les dije que soy contadora y licenciada en administración. De contadora debe hacer por lo menos unos 15 años que no hago nada, no sé ni liquidar mi propia ganancia. Tengo un estudio y están mis socias allá, que se los agradezco todos los días cuando me levanto, les digo gracias por existir. Y de verdad, fui de las 3 que somos socias que saben 10 veces más, la única presidenta del Consejo Profesional. La primera mujer presidenta del Consejo Profesional de mi ciudad. 4 años. Me llamaban para ver los cambios en el monotributo de la radio y yo llamaba a un contador, aunque yo lo fuera, para que me explicara y poder transmitirlo. Papelón. O sea, el no conocimiento explícito. Digo, ahora. Pero sí que supo transmitir. Sí, y de hecho querían que, tenía otras características. A ver, yo soy licenciada en administración, pero la matrícula del Consejo de Ciencias Económicas, el 99.1, es más, 99.9 les diría, porque el licenciado no requiere matrícula para el ejercicio de su profesión y el contador sí. No sé si hay contadores acá, pero si hay contadores saben que, bueno, ahora, la verdad es que, ¿por qué creen que yo fui presidenta del Consejo Profesional? Por tu capacidad de liderazgo. Te digo que no, te lo aseguro. No. Porque no había nadie que quisiera hacerlo. Porque hay un espacio vacío en las instituciones. Y eso pasa en muchas.
Digo, después, después pude hacerlo, que eso es otra historia y lo podemos discutir. Aproveché el hueco, supe ver la oportunidad, como si fuera algo valioso, ¿no? Ser presidenta. No, pero de verdad, digo, el espacio vacío en las instituciones donde no hay una renta, digo, es muy peligroso para el uso, digo, alguien, porque yo podría haber hecho todas las cosas bien o podría haber hecho todas las cosas mal, de hecho, fui y dije, bueno, yo voy, pero la verdad es que no sé nada, y armamos un equipo y tuve que armar equipo, porque sin equipo no podría haber funcionado. Aunque en realidad fuera para la prensa y a lo mejor el ciudadano no sabe nada del monotributo, y lo que yo le diga, capaz que como era la presidenta del consejo, solo por el cargo que detento, estoy siendo confiable. Pero es una barbaridad que esto suceda. De verdad, o sea, por eso cumplí el ciclo y, digamos, sigo participando porque me parece que es necesario participar en las organizaciones para poder juzgarlas, ¿sí? O sea, no por otra cosa, pero me parece que es súper importante trabajar un poco eso, digo, que el gerente, en donde, porque nuestras organizaciones puede llegar a ser el que lidera el espacio, ser alguien puesto porque no quedó otra, y no puesto porque está acomodado en un club. Sí, puede estar acomodado, sí. Ahora, puede estar puesto solamente porque era el único que podía hacerlo y no tener las condiciones. Entonces hay que acompañar ese liderazgo y hay que construirlo desde otro espacio. Muchas veces meterse como el sí. Pasó que también, como todo, y si bien uno cree que cuando se suma a una organización, se supone que vienen con las mejores intenciones. Hay gente que no, y de hecho han pasado operadoras escolares, incluso que no había nadie, se metieron y las destruyeron. Totalmente. Debe pasar acá, pasar un montón de lugares. Digo, eso es la importancia de ocupar los lugares. De ocupar los lugares y de construir esos espacios, porque digo, hoy está la comisión, ¿no? Y es sana la comisión. Tenemos que trabajar en los que vengan, digamos, porque la realidad es que no estamos, pasa mucho en las cooperativas. Me trajiste el ejemplo de la cooperadora, pero en las cooperativas yo trabajo balance social cooperativo, trabajo ese tema en un proyecto que tengo, que caí medio de rebote, pero después me gustó y como que me apasioné. Y la verdad que lo generacional en esas instituciones es terrible. Hay generaciones y generaciones donde no hay nadie. ¿Por qué? Porque no le dieron lugar en su momento, porque los principios eran muy estrictos. Los clubes sociales, el social de la ciudad, no hablo de cualquier club, digo, el club social de mi ciudad todavía no asocia mujeres. Digo, y no estoy hablando de género. Digo, lo mismo que, digamos, cualquier asociación civil de cualquier tipo que tenga alguna característica particular. Digo, a veces, por no tener una apertura, trabajamos sobre el que queda. Y el que queda a lo mejor no es el mejor para la institución. A ver, también tiene que querer participar la gente, ¿sí? Y el querer participar implica dejarlo participar. Motivarlo, estimularlo, formarlo. Claro. Bueno, estos espacios construyen eso. O sea, acá parece que no, pero es la primera vez que se da, es la primera edición de la Escuela de Dirigentes Sociales, pero UNNOVA tiene una trayectoria de más de 15 años de Escuela de Dirigentes y de verdad que es, digamos, nació como un espacio de comercio-industria de la ciudad, no de la universidad. Y después el comercio-industria se asoció con la universidad y con la universidad lleva 9 años. Y la verdad es que cada vez es más grande, hay años que la crisis hace que la gente se pueda comprometer menos, pero la crisis en el sentido de dificultades, porque a ver, todos ustedes vienen de trabajar todo el día, de tener sus familias, es un horario que le dedican a esto para venir a escucharme a mí y aburrirse a veces. Pero de verdad que estos espacios generan. ¿Quieren ir? 18 de octubre, 19 la fiesta, Junín, ya estamos. Acá hay algunos que han ido alguna vez y pueden dar fe de que los invito de verdad. Puede ir. En mi fiesta de cumpleaños ha habido gente,
que no conocía. Y que nunca me preguntó si podía ir, y fue bienvenido. Bueno, a diferencia de muchas personas en gerencia, en roles gerenciales, el líder genera sentido de dirección, genera inspiración, genera una tendencia a pensar en términos de equipo, digamos, hace que confluyan las intenciones, genera esto de estamos cómodos, si hay un líder estamos cómodos, y genera aceptación. Digo, porque si no, no sería líder, si no hubiera, es parte del seguidor, digamos, esto de la aceptación. Entonces, si nosotros pudiéramos confluir en este puesto, en el formal, en la posición de la pirámide organizacional, que a veces no existe, digo, en organizaciones sin fines de lucro o en clubes, la pirámide es muy chata. Está el presidente, el secretario de actas, que lo que hace es eso, el tesorero y final. Después hay vocales que son nombres. Digo, ni siquiera son personas físicas que la vemos en las reuniones. Digo, somos 3 o 4 y casi nunca somos los mismos 3 o 4. ¿Sí? Incluso que muchas veces el presidente no termina siendo el líder. Sí, pero a veces tienen que rotar. Exacto. Y de todas maneras, a nivel, cuando podemos elegir, lo ideal sería que el que conduzca sea el líder. Y si no es así, el presidente debiera tener la capacidad de dejarlo ser al líder, porque va a lograr mucho más aliándose con el líder que yendo por su cuenta. No, por favor. Váyase con el líder suyo. Tienen capacidad de influir, tienen seguidores, son constructores del cambio, son transgresores, tienen objetivos claros y organizacionales, trabajan sobre los aportes de los seguidores, eso es importante. Hay una cuestión que no está vista en toda la literatura, pero hay una predisposición al servicio al otro, que es una característica que no surgió naturalmente del grupo, no siempre surge, pero esto de estar predispuesto a ponerse al servicio del otro, que es un poco lo que hoy decíamos, ponerme en el lugar del otro, no, al servicio de, porque el líder naturalmente es como que el que conduce, entonces no pareciera que es el que tiene que, pero en esta función de identificar las debilidades de sus seguidores, tiene que poder ponerse al servicio de. El que tiene esta característica tiende a ser un líder que se sostiene en el tiempo. ¿Sí? Se da mucho en organizaciones que son muy misionarias y muy orientadas a la salud. La Cruz Roja, los servicios de Médicos Sin Fronteras, los Boy Scouts. Digo, tiene mucho de esa condición natural de que no le importa lo propio y le importa lo del otro. Esa condición no es bien valorada en todas las organizaciones, pero sí en organizaciones que no tienen fines de lucro y que están muy asociadas a el bien común, la salud, las emergencias, bomberos voluntarios. Digo, ese tipo de organizaciones, si tienen esta condición, es muy, muy, muy valorado ese liderazgo. Y tiene, por supuesto, características distintas. Digo, esto de la vocación de servicio no se aprende, no se entrena, tiene que ser algo bastante espontáneo y natural. También lo de ponerse a disposición del otro implica tener una posición bastante abierta, digamos, para el reconocimiento de la situación del otro, para entender al otro. Esto de la empatía entra mucho ahí, el tener la escucha activa. Incluso más allá de los temas de la organización que nos compromete en el grupo. Cuando estás en posición, obvio. Totalmente. Que además exige un esfuerzo que en el que tiene vocación de servicio no se percibe. A ver, si yo tengo vocación, naturalmente lo voy a hacer. Como que no voy a... No te cuesta. Exacto, y no voy a decir, o no voy a evaluar que estuve invirtiendo mi tiempo en eso. Perdiendo.
no sería perdiendo, justamente es invirtiendo, pero digo, no voy a tener ese valor. Digo, hagan el ejercicio de ver a qué dedicaron su tiempo el día de hoy. Y hagan como un listadito de todo lo que hicieron en el día. Y van a ver que hay muchas cosas de su propio interés en las cuales cualquiera pensaría que ustedes perdieron el tiempo, pero ustedes no lo notan como eso. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque le dan un valor distinto en función de la escala de valores que tiene cada uno, ¿no? Un líder auténtico procura el bien común. Todas las decisiones que se toman en la institución debieran, si es una ONG, debieran tener algún impacto en el bien común. Tendríamos que ir un poquito más allá, aunque sea indirectamente. ¿Sí? El tener las cuentas claras, el rendir cuentas del patrimonio de la organización es por el bien común. Más allá de que sea algo contable y netamente financiero y vos decís, ¿para qué quiero el papelito? Si yo sé que lo gasté en eso, y sí, pero todos tienen que saber que lo gastaste en eso porque todos pusieron plata para eso. Bien, esto es para que les quede, ¿sí? Yo podría haber desarrollado todo el encuentro basada en esto, porque estas son las teorías más fuertes, hay algunas más, pero más fuertes. La primera teoría que surge es la de los rasgos. En esta aparece el carisma como valor. Entonces hubieron muchos estudios para los cuales se buscaba la identificación de qué rasgos de la personalidad eran los que hacían que las personas tuvieran líderes. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacían entrevistas en profundidad a grandes líderes reconocidos mundiales y le preguntaban cosas, psicólogos la hacían por supuesto, cosas asociadas a sus acciones condicionadas por alguna característica, y esas características fueron investigadas para ver cuáles eran las que más debía tener un líder en función de la experiencia de otros, ¿sí? Porque fue un estudio, una investigación práctica, desde la experiencia práctica hacia la construcción de la teoría. La teoría de los rasgos no se pudo sostener mucho tiempo. ¿Por qué? Porque había muchas características, entonces era muy difícil. Por eso cuando hoy discutíamos esto del carisma, no es una característica en particular, es un conjunto complejo de características que combinadas hacen que alguien se destaque. ¿Está? Entonces yo podría, pero digamos, elegí algunas. Hay líderes a los cuales se los reconocen por su humildad, por su integridad, por su honradez, por su inteligencia, por su capacidad de gestión. Pero son innumerables, son ejemplos. En realidad no podría decir cuáles son las características. Algunas sobresalen más que otras. Una de estas es esta, la autoconfianza. O sea, el ser seguro de uno mismo, la capacidad, la confirmación de que mis ideas están bien, eso se repite bastante. Y otra es el conocimiento sobre lo que hago. Soy líder en aquello que sé hacer. Es muy difícil que no sepa hacer algo y me destaque en ese algo o en el ámbito de ese algo. La teoría de la conducta trabaja sobre estilos más de liderazgo. Bueno, a ver, hay algunas características, pero ¿cuál es la conducta que establece el estilo de liderazgo que una persona tiene? Entonces, ¿qué hace? La conducta es el hacer, digamos, es el comportamiento de las personas. Entonces, hay dos grandes enfoques para la teoría de la conducta, o las que estudian, la teoría que estudia la conducta de los líderes. Una es un líder que está más orientado a las personas, en donde va a tener características en su composición de carisma más asociado a lo interpersonal, a cómo maneja la gente, y otra más asociado a la producción, a hacer bien aquello que hay que hacer, que es un líder un poco más funcional. Entonces se lo valora por eso, porque sabe hacer muy bien. Si vamos en la pirámide de la organización, se valora mucho más abajo los líderes que saben hacer bien lo que hay que hacer, y arriba en la cúspide aquellos que saben manejar mejor a las personas. Eso es un genérico, puede haber excepciones, pero en general, como tengo que ver el bosque desde arriba, tengo que poder manejar gente que me ayude a verlo. Como abajo soy más especialista, tengo que saber muy bien hacer eso que tengo que hacer. ¿Está? Por eso se da
la generalidad, pero no siempre es así. ¿Está? De hecho, en organizaciones achatadas, donde no hay tantos niveles como las organizaciones en las que estamos participando, en general esto no es tan posible de separar. Tengo que tener un poquito de las dos cualidades. Por eso es que se vuelve un poco débil la teoría de la conducta, porque no siempre es así. La teoría de la contingencia o situación, para mí, es una de las teorías más fuertes en la actualidad. La teoría contingente dice que el líder se adecúa a la situación en la que está, con lo cual pueden aparecer capacidades distintas dependiendo la complejidad que le dé la situación. Entonces acá van a aparecer líderes, hay como esta teoría se desprende de la conductual, entonces sigue siendo un eje el liderazgo de las personas y el liderazgo de la función, pero acá se asocia qué capacidad tiene para adaptarse a determinados momentos. Y a la relación que se establece entre esa persona y otra. Ahora lo vamos a profundizar. Esta en particular... ¿Cómo? La capacidad de rehacerse. Sí, y de actuar en función de esa situación. Ahora, ahí está. Se los voy a mostrar. Me voy a concentrar en esa y con eso vamos a terminar. Pero digo, esta para mí es como la más completa de las teorías. Hay opiniones diversas, ¿eh? No es que esa sea una verdad así literal. La teoría del carisma, por supuesto, sigue siendo la más fuerte, porque si hoy tuviéramos que nombrar líderes, seguro que van a florecer líderes por el carisma. Los líderes generales, los que son reconocidos por todos, yo había preparado unos ejercicios para hacer en internet, pero no lo vamos a hacer. Pero después, si quieren, se los mando y lo hacemos. Pero a lo que voy es que esta teoría hace que uno piense que los líderes nacen. ¿Sí? Y es la más fuerte de todas, y por más que la discutamos y la trabajemos y todos estemos de acuerdo en que se puede entrenar, siempre vamos a pensar que un poquito más nacen y otro poquito menos se hacen, ¿sí? Como que siempre va a pesar más. Bueno, por eso creo que es una teoría que todavía es válida, aún con todas sus críticas. Esta surge más de la de los rasgos, es como la corriente que continúa la de los rasgos. Y la transformacional, para mí es complementaria, es una teoría, para mí es un modelo chiquito que intenta aplicarse, no es una teoría en sí, pero está mencionada en la teoría de evolución del liderazgo como teoría. Pero para mí el transformacional va de un líder transaccional que logra que sus seguidores hagan algo que naturalmente no harían, que cambia la conducta, a un líder que transforma, que además de que logra eso, le genera una habilidad a sus seguidores. ¿Se entiende? Entonces es un modelo que puede aplicarse para mí, pero no siempre es válido, ¿sí? Igualmente es muy fuerte en todos los conductuales, o todos los psicólogos que trabajan las teorías conductuales. Yo les decía que la situacional trabaja un poco la asociación. Esto está desprendido estrictamente de la situacional porque me pareció que era algo que podía agregar valor a una clase así de intercambio con ustedes. ¿Qué estilos de liderazgo surgen a partir de los cuadrantes de situación? Digo, a ver, yo puedo tener un liderazgo en donde mi principal función sea mandar a otros a hacer algo, digamos, donde se establezca alguna relación asociada al mandato, digamos, a la orden, en donde hay mucha relación en el saber hacer algo, por eso puedo mandar, y hay poco de relaciones, por eso es entendido como una orden lo que yo hago. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo un líder, hagámoslo el ejercicio al revés, cuando yo tengo a alguien en mi organización que manda mucho y que yo percibo que manda, es porque no tiene mucha capacidad para negociar con los seguidores. Es decir, no tiene un carisma natural o no, sí sabe mucho y por eso manda, ¿sí? Y tiene poco de relaciones. ¿Sí? Entonces es como es jefe, pero es el jefe bueno, digo, no es el jefe que usa el poder de la posición, es el jefe que sabe hacer. ¿Está? Por eso tiene mucha vinculación. Piensen siempre estos estilos en el sentido positivo. Estamos acá descartando los negativos, porque los negativos pueden surgir de cualquiera de estos, ¿sí? Siempre los positivos. ¿Quién va a
persuadir? ¿Quién va a usar como herramienta el mecanismo de la persuasión? Aquel que tenga mucha vinculación con la actividad, porque puede persuadir, porque se le reconoce a él esa sabiduría, pero a su vez tiene mucho de relaciones. Entonces, si yo, en vez de mandar, estoy convenciendo al otro de que lo haga sin que el otro se dé cuenta de que lo estoy mandando a hacer algo, es porque tengo la estrategia, digamos, tengo el recorrido, tengo una condición natural que me hace llegar, tengo llegada y además sé lo que tiene que hacer el otro y lo que tengo que hacer yo. Entonces, es como la situación ideal. Es ese líder que no detecto que es líder o que me está mandando a. ¿Se entiende? Por eso usa ese medio. El líder que participa activo es el que no sabe mucho lo que tiene que hacer, pero sí tiene capacidad de relación. Entonces aprende con el que hace, por eso participa. Digo, no se extrañen que alguien que haga participar mucho a otros sea porque no sabe qué es lo que hay que hacer, que no está mal. Es en parte reconocer la capacidad de otros. ¿Cómo? Se deja ayudar, pero además construye, en los equipos esto es necesario. Totalmente. Porque no puedo saber todo. Si yo sé todo, es porque sé muy poco de cada cosa. Hay que saber delegar. Claro. Entonces, esa capacidad, digo, igual, ojo con la delegación, porque hay un extremo. Pero esta capacidad de participar hace que otros tomen protagonismo. La delegación va de la mano de delegar también la responsabilidad y la autoridad. Entonces, si voy a la determinación técnica o a la definición técnica de delegación, es porque estoy dejando el poder que tengo. Dejo que ella haga algo porque ella tiene todas las capacidades, yo no. Entonces a ella, y también la tengo que poner en valor delante del resto, porque no alcanza con que yo le diga, anda a hacer esto. ¿Sí? Eso es darle una orden, no es delegar. Delegar implica que yo le diga a ella, que es su par, que ella va a decirte qué hacer. ¿Sí? Es darle autoridad. Entonces ahí es dejar un poco el poder. Pero es un mecanismo para liderar, porque dejo que la responsabilidad... Y sí, en organizaciones muy grandes seguro. ¿Estamos? Más o menos. Reconocimiento de su trabajo. Por supuesto. Sí, porque a veces digo, vos sos mejor para escribir. Sí. Necesito totalmente que vos me escribas las cosas. Sí, y igualmente insisto, eso no suena a delegación. ¿Sí? Es como ser más participativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es distribuir la tarea. Pero no es delegar. La delegación, sí, pero además es darle autoridad sobre otros, porque yo no delego si no hay pares abajo. Digo, en una jerarquía yo delego a alguien que está por debajo de mí. ¿Sí? Sí. Perdón. ¿Sí? No. Digo, en la delegación, en muchos lugares, vos te ocupás de algo y no necesariamente tenés que tener gente, sino ocuparte de un fin. Por eso, pero la palabra delegar implica jerarquías distintas, técnicamente. Entonces, por ahí sí es distribuir tareas. Y distribuir tareas es dejar... No necesariamente tiene que haber gente... por supuesto, pero eso no es delegar. Aunque yo piense que estoy delegando, porque es una palabra que usamos mucho, ¿sí? Pero para que exista delegación tiene que haber distintos niveles de jerarquía. Porque yo le estoy dando poder a alguien para que actúe sobre sus pares. Entonces estoy como generando un nivel intermedio entre ese y los pares. ¿Sí? Lo estoy como subiendo de categoría, que no es algo habitual. ¿Está? Quizás un buen líder es el que empodera y hace que crezca su equipo. Totalmente, bueno, es una de las funciones, Tengo que tener la capacidad de distribuir esas condiciones y encontrar quién es capaz de hacerlo. ¿Está? Ahora, si yo participo es como más de equipo. ¿Sí? En los grupos es más fácil delegar o es más útil la delegación porque el equipo tiene una limitante de número también. No hay equipos grandes. Los equipos tienden a tener menos de 6 o 7 integrantes en la gestión de organizaciones, estoy hablando. No piensen en lo deportivo, porque lo deportivo tiene una función irreemplazable. Digamos, el que es pivot en básquet es pivot, punto. Digo, no, en general no funciona en otra cosa. ¿Está?
más o menos. ¿Seguro? Bueno, ¿se nace o se hace? Un poco y un poco. Un poco y un poco. Pero ¿cuál poco es más grande? Y se hace. ¿Estamos todos convencidos de eso? ¡Ay, qué Hay difícil! casos de coach que sabemos que son, que estuvieron coacheados totalmente. A ver. Pero están las circunstancias que rodean al sujeto. Sí, claro que sí. Y entonces, Lo van llevando a eso. Muchas veces por las capacidades hay gente que decide no afrontar y ponerse en condición de vida. En realidad, alguien tiene que tener algo. Prefiero ser un buen segundo y no un primer mal. si entran a esa página con sus celulares, www.menti.com, prueben si lo hacen. En silencio pueden votar. Sí, ahora Si no me quedo sin pila. tienen que poner, fíjense, ahí. Pones ahí tu código. El código es 800690. 8006. Mira, ya votó alguien. Ya votó alguien. Si hay un solo voto, Gana por mayoría. gana por mayoría. Pero yo tengo... ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Se pone peleado. Vamos, yo sé que no todo el mundo está de acuerdo. ¡Vamos, 2! ¡Uy, 4-2! Ya... ¡Epa! No generemos una competencia desleal. Digan lo que realmente piensan. Está parejo. ¡Epa! ¡Epa! Miren que lo cierro cuando me convenga. Pueden votar varias veces igual, ¿no? Digo, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Vamos a estar así todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Porque realmente no hay una teoría que pueda sostener permanentemente esta situación. Digo, en muchos casos... ¡Epa! Se me vienen a la mente personas que de repente conozco de otros A ver, momentos que no eran si líderes. ustedes pensaran en el se nace. ¿Quién nació líder? Un ejemplo. Jesús. Bueno, ¿por qué no? O sea, ese no se hizo seguro. Gandhi. ¿Quién más? Hitler. ¿Quién más? Messi. Maradona. Yo creo que hay personas en una familia que comparten toda la familia, la crianza, los valores, todo, y sin embargo, hay chicos que son muy distintos. Hay chicos que tienen Sí. características de liderazgo y Sí, no, totalmente. Son tus mismos hijos. Entonces, eso es una cuestión innata. Ese ejemplo que me das es como un ejemplo muy valioso, digo, y me encantaría quedarme con eso casi para cerrar, digo, porque más allá de que quedaron parejos, digo, pero esto lo hicieron a propósito. Para mí, ¿no votaste todavía? Votá, me interesa tu opinión. ¿No votaste? Para mí se nace. Se nace, bueno. Lo que él acaba de decir es algo que cambia un montón de cosas de todo lo que hemos charlado. Digo, más allá de que se puedan hacer y se pueda hacer, digamos, hay condiciones que son como inexplicables. Que vos decís, bueno, si tuve la misma madre, si tuve el mismo padre, si tuve la misma educación, digo, con un contexto X, con una situación X, digo, ¿qué es lo que hace que alguien se destaque de una manera determinada, aunque hayan nacido con 1 año y medio? Digo, yo le voy a dar el ejemplo de mi familia. Nosotros somos 3 hermanas, 2 del mismo matrimonio y una tercera del segundo matrimonio. Pero mi hermana del mismo matrimonio que mi papá y mi mamá nos llevamos 1 año y 3 meses. Digo, tiene una capacidad para el deporte que yo en mi vida entera, deporte que hace, deporte que gana. Digo, no que va ahí nomás, punta, podio en donde quiera. Jugó al vóley y le fue bien, jugó al básquet, le fue bien, ahora es ciclista y le va bien. Digo, todo.
corre y le va bien. Yo de pedo que hice, de pedo, perdón, ¿no? Pero de casualidad que corro y voy a correr con ella y hace un promedio, ella en la primer cuadra ya, chau, me dejó pintada, o baja a mi velocidad, ¿sí? Y la segunda situación es tenis, que siempre voy a tenis como si fuera yoga. Digo, voy a tenis porque me permite estar al aire libre, porque me divierto con el profe y con mis compañeros. Digo, nunca compito, nada. Pero no solo eso, yo soy perseverante, eterna perseverante. Le meto. Ella tiene condiciones naturales. Pero ningún esfuerzo, cero. Sí. Digo, obviamente tiene disciplina porque el deporte exige eso. Pero en el estudio, yo abanderada, ella lo mismo. Ella estudiaba 2 minutos antes de ir a la escuela. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, leía, le metía horas, mismo promedio. Yo, digo, y... Decí que lo veas. Son los genes, qué sé yo. Ella es líder natural, yo soy hecha. En base al esfuerzo, digo, nada, pero insisto, es muy valioso lo que dice él. Digo, muchas veces el contexto acompaña de la misma manera a varias personas, ¿sí? La educación, la construcción familiar, y 2 hermanos pueden ser completamente diferentes. ¿Por qué? Por cuestiones naturales, que después podrán o no aprovechar, y en eso está el se hace. Digo, porque después eso podrá tener alguna utilidad. Seguramente esas personas van a ser líderes las 2, en distintos ámbitos, ¿sí? Porque uno no es líder en todo. Digo, uno tiene que encontrar su espacio en el cual sea reconocido como. Digo, por algo yo no me quise ir nunca al Junín, porque ahí soy conocida, voy por la calle y saludo. De verdad, eso me genera a mí, yo lo digo como un chiste, pero para mí es un valor agregado inmenso, así como trae otros problemas, ¿no? Pero a mí me gusta ir al centro con alguien de afuera, tengo amigos de afuera y los llevo al centro a propósito para que después hagan el comentario. Sos como Susana. ¡Ay, por Dios, conocés a todo el mundo! Me encanta, pero de verdad lo reconozco, me encanta. Acá pasaron. Digo, pero eso es de pueblo. Imagínense en Buenos Aires, ¿quién sería yo? Nadie. Digo, ¿es Mariana? Nadie. En cambio en Junín, y no sé, ojo, cuídense de mí acá. Buenos Aires líder de tu tercera hermana, que no dijiste nada. No, pero Sole tiene otro, Sole es un Sol, se llama Sole, pero Sole tiene otras características completamente diferentes, es mucho más parecida a Silvana, pero además tiene un enfoque o una mirada social que no tenemos ninguna de las 2. Es trabajadora social, claramente, digo, ni hablar, pero además es de caminar la calle, es como una... No, es un sol. Bueno, nada, ni se hace, un poquito de las 2. Creo que hay condiciones, que para ser líder hay que tener unas cuantas de estas condiciones. Algunas se pueden entrenar, otras no. Entonces, lo fácil o lo ideal, la construcción ideal es tener algunas características nativas que a veces no las reconocemos, a veces nos ayudan a descubrirlas otros. ¿Sí? Esas capacidades que tenemos nos ayudan a descubrirlas otros. Por eso me parece importante también rescatar la figura del seguidor, porque es valioso el que te dice, che, vos sos bueno en esto, escuchémoslo, porque a lo mejor es algo en lo que nosotros no sabíamos que éramos buenos. Pero sí es verdad que si no tenemos esas características naturales, por ahí es muy difícil entrenar las otras, porque como que siempre vamos a estar un poquito rengos. Pero se hace también, y muchísimo, si no, no existiría esto de el entrenamiento en capacidades, de la generación de habilidades, no podríamos aprender. Digo, si existe el aprendizaje es porque podemos hacerlo. Ahora, tal vez seamos excelentes dirigentes y no líderes, ¿sí? Y no está mal. Un excelente dirigente sabe encontrar el líder de su equipo, ¿sí? Y llamarlo para que venga a trabajar con él. ¿Está?
¿Está? Bueno, ha sido un placer, ojalá nos volvamos a ver. Tienen que motivar al resto para que vengan las próximas ediciones. Es función de ustedes, que son los primeros, que en sus instituciones empiece a, digamos, permear esto de la escuela de dirigentes, porque de verdad que es valioso el espacio. No hemos discutido mucho, pero algo hemos charlado. Se hacen cortas a veces las clases. Bueno, pero digamos, lo bueno viene en blanco, chico, ¿viste? Es chiquitito. Seguramente va a haber otras oportunidades. Se pueden hacer seminarios de estas cosas, o sea que no es algo que terminó. Digo, esto es el principio. ¿Estamos? Bueno. No. Mariana, dos cosas. Dale. Primero,